El 23 de noviembre de 1855, Juárez promulgó la ley del Estado laico, en el cual se quitaba el fuero a la iglesia y a los militares. Y desde ahí se empezó a utilizar el término Estado laico o laicidad en las escuelas, en los trabajos, etcétera. Bueno, yo creo que la laicidad es una farsa. Eh, ¿Por qué? Para eso voy a usar el término de Schleiermacher de religión. Schleiermacher fue un teólogo y un filósofo que estudió, vivió más o menos a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, y estudió mucho la filosofía de la religión y la hermenéutica. Bueno, Schleiermacher dice, antes que nada, cuando hablo de religioso, me refiero a un sentir, a una intuición. Eh, no necesariamente para tener una religión se debe de creer en Dios. Desde la filosofía se entiende que uno puede ser sumamente religioso sin una divinidad o sin un Dios. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es religión para Schleiermacher? Bueno, la religión es la intuición del infinito o la intuición del universo y el sentimiento del infinito. Repito, para Schleiermacher la religión es la intuición del infinito y el sentimiento del universo. Entonces, el todo ser humano que tiene esa curiosidad de qué hay más allá de nuestra finitud, nos preguntamos no solamente si hay Dios o no, o por qué hay, por ejemplo, en las líneas de Nazca, cómo pudieron hacer esos grandes diseños, ¿verdad? Si hay extraterrestres, si se puede viajar en el tiempo, qué hay después de la muerte, qué hubo antes de la vida. Tenemos esas preguntas porque tenemos esa intuición sobre el infinito. Por eso nos interesa tanto saber sobre el universo, etc. Y eso se puede contrarrestar muy bien con la tradición del judaísmo. Por ejemplo, cuando Salomón escribió en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en nosotros. Entonces, esa intuición del universo y ese sentimiento del infinito es para Schleiermacher la religión. Cuando la generación de Juárez, de Melchor Ocampo, de tantos que estuvieron con él, fue influenciada, como todos los políticos de la época en nuestro continente, por la Revolución Francesa y las revoluciones, la Comuna de París y todos esos movimientos de 1848, etc. El fundamento de la Revolución Francesa fue la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es esa necesidad civilizadora de la sociedad en base a la racionalización de la vida, bajo la bandera de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad y de la razón, es que la sociedad se levanta. Hay una tesis de Theodor Adorno y de Max Horkheimer, que son los fundadores de la Escuela de Frankfurt, en 1940, que se llama Dialéctica de la Ilustración. En ella, perdón, en ella, Adorno y Horkheimer van a hacer una crítica a la Ilustración. La tesis que van a sostener es que la Ilustración, en su afán de querer sacar la religión, el mito de la sociedad, por la razón, va a volver a caer en un mito. Y eso va a desembocar en el nazismo. La escuela de Frankfurt estudió cómo es posible que Alemania, un país industrializado, un país potencia en la filosofía durante 300 años, haya caído en el nazismo. Bueno, lo explican a través de una dialéctica marxista, también freudiana. Llegan a la conclusión de que la Ilustración es un mito, esa necesidad de la religión, esa necesidad de exterminar el mito, de exterminar la religión, desevocó la religión de Estado de Robespierre. Entonces,
la ilustración en sí misma se convirtió en lo que quiso destruir. Se hizo religiosa. La moral se hizo una doble moral porque la ilustración rechazaba todo lo que fuera naturaleza. Las civilizaciones se resiste a la naturaleza del ser humano. El ser humano no debe de comportarse como un animal, debe comportarse como un ser racional. Entonces, esa moral, Adorno y Horkheimer lo que desarrollan por medio de la novela de Marqués de Sade, Juliet, es decir que pues esa necesidad de querer hacerlo todo civil desemboca en un interior anhelo por la naturaleza, y eso es una moral, doble moral. También una crítica que se le hace a la ilustración es la mercancía como modo de industrializar la cultura. Es decir, la cultura se industrializó por los avances tecnológicos, y esa cultura se convirtió en mercancía. Y bueno, también sostendrían que el Estado burgués ilustrado evolucionó en el fascismo, ¿no? Entonces, basado en la tesis de Adorno y Horkheimer, el Estado el Estado ilustrado al que Juárez y todos los liberales de su época defendían, se hizo también religioso. Por lo tanto, esa intuición del infinito y esa intuición del universo y ese sentimiento del infinito en vez de ser ya religión, ahora se pasó al Estado. El Estado tomó el lugar del ser divino y el político se convirtió en el intermediario. Así como Cristo es intermediario entre Dios y los hombres, ahora el político es el intermediario entre el Estado y los hombres. Lo que desembocó la ilustración y los movimientos políticos fue la religiosidad o la divinización del Estado y de la política. Ahora, antes, cuando estabas enfermo, pedías a Dios que te sanara. Ahora pides al gobierno que te dé políticas de salud, que te dé seguro, etc. Si necesitabas dinero, ya no le pides a Dios, ahora le pides al Estado empleos y le pides políticas distributivas para que le dé dinero a los más necesitados. El Estado pasó a ocupar el lugar de Dios y el político el lugar de los profetas, sacerdotes y del intermediario. Hoy el político se vende como un Mesías, como un intermediario, como un Mesías que va a ayudar al pueblo y lo va a unir más al Estado. Y es lo que vivimos ahora. En todo Sudamérica o Latinoamérica está lleno de políticos con delirio de Mesías. ¿Por qué? Porque el Estado sustituyó el fundamento que tenía la religión en la sociedad. Y eso desemboca en que no haya laicidad. El Estado en su esencia es sumamente religioso. En la escuela enseñan el evolucionismo darwiniano, pero no enseñan otras teorías como el panteísmo o como el ateísmo católico o el ateísmo protestante o el deísmo evolucionista o el teísmo evolucionista. Hay muchísimas ramas, pero no, ellos nada más, su religión basado en el neopositivismo es pues lo que diga la técnica. Y esa es la crítica que le hace Adorno y Horkheimer a la modernidad racionalizada, y desde la concepción schleiermachiana de la religión, hoy el ser humano tiene una intuición del Estado que ya ocupó el lugar de lo infinito, y el sentimiento también por la política. Entonces no hay laicidad. La laicidad es una falsedad.